Bueno, buenas noches para todos. Vamos a reunirnos en este día a tratar este tema sobre San José el esposo. Comencemos por reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invoquemos la presencia de Dios sobre nosotros en esta noche, que el Espíritu Santo inspire, ilumine y acompañe nuestra reflexión de esta noche. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos pues nuestra reflexión de esta noche concentrándonos en un primer elemento que nos puede ayudar, y es el comprender en qué consistía el desposorio judío. Hay 3 relatos del Evangelio que nos hacen caer en cuenta que José estaba desposado con María. El primero está en Mateo capítulo 1, versículo 18, donde leemos: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El segundo está en Lucas, en el capítulo 1, versículo 27, y dice: a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y el mismo evangelista Lucas, en el capítulo 2, versículo 5, dice que José fue con María a Belén para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Tenemos que pensar entonces en qué consiste propiamente el desposorio judío. El contrato matrimonial judío constaba de 2 fases. La primera de ellas comenzaba cuando las familias de los futuros esposos, el varón desde los 13 años y la mujer desde los 12, negociaban los esponsales de estos. Constituían los mismos un compromiso más solemne y vinculante que nuestra actual petición de mano, y se suscribían en presencia de 2 testigos. Algunas veces la pareja se regalaba recíprocamente en este acto un anillo o un brazalete. Al padre de la joven se le tenía que abonar cierta cantidad de dinero, eso se llama el mohar, era el precio de la esposa. Tal suma podía en ocasiones satisfacer parcialmente con el trabajo personal del muchacho, aunque el padre de la novia no se le permitía tocar dicha suma. Sí le era dado beneficiarse de los intereses que produjese la misma. Aquella cantidad de dinero pasaba, o aquella cantidad de la donación, digámoslo así, porque no era solo dinero, porque eso podía comprender criados o siervos o tierras u otros bienes, pero al padre de la muchacha a su vez entregaba a esta o a su marido una dote que era como un regalo por el casamiento. Esa era la primera fase. La segunda fase era la boda, luego de la cual se iniciaba la convivencia. Tenía lugar un año después del desposorio, cuando el novio, acompañado de sus amigos, se encaminaba al atardecer a la casa de la novia, quien le aguardaba luciendo algunos adornos, algunos finos ornamentos, por ejemplo, tocada con un velo. Eso nos lo relata el libro del Génesis, eso nos lo relata el Cantar de los Cantares en el capítulo 6, versículo 7. En una ceremonia sencilla, la muchacha se despojaba del velo que le cubría el rostro y se depositaba este sobre el hombro del novio. Acto seguido, el joven, que era escoltado por sus amigos, conducía a la muchacha, suya esposa, al hogar conyugal. A continuación, se organizaba un largo banquete, que era un banquete nupcial, en el que los invitados lucían sus mejores galas, sus mejores vestidos, degustaban un suculento ágape y disfrutaban de la aventura, de los gozos, de las alegrías que suponía el surgimiento de una nueva familia.
No en vano, el primer milagro de Jesús es precisamente en la celebración de una de estas bodas que tuvo lugar en Caná de Galilea, que es el relato que nosotros leemos en Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Pues la boda era contemplada como la fiesta de la vida que empieza, la vida que será transmitida, la vida que se perpetuará con la prole. Ahí nosotros encontramos algunos relatos que el Antiguo Testamento nos manifiesta. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Tobías, en el capítulo 8, hay una oración muy bonita que Tobías y su esposa Sarra hacen en la noche nupcial, la noche, como les decía, de la segunda parte, cuando ya empezaba la convivencia de los esposos. Ese relato es muy bonito, lo voy a leer. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo: levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo: bendito seas tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Bendígante los cielos y tu creación entera por los siglos todos. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro: amén, amén. Eso está en el libro de Tobías, en el capítulo 8, versículos del 4 al 8. También encontramos que en el Antiguo Testamento aparece una evocación importante de la figura del esposo, de la figura de la esposa. Por ejemplo, en Eclesiástico 26 leemos: feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se multiplicarán. La mujer da contento a su marido, que acaba en paz la suma de sus años. Mujer buena es buena herencia, asignada a los que temen al Señor. Sea rico o pobre, su corazón es feliz en todo tiempo, alegre su semblante. De manera que esos desposorios judíos, según la costumbre del pueblo hebreo, lo que tuvieron que haber vivido José y María, vivieron esas dos etapas. La primera etapa, que conocemos nosotros como el desposorio, ese es el matrimonio legal, viene siendo el contrato. Y solo después, como les decía hace algunos minutos, un año después venía propiamente la convivencia, que era lo que ya se conocía como matrimonio. Démonos cuenta que entonces, antes de vivir con María, José ya era, por tanto, su esposo. Pero María conservaba en su intimidad el deseo de entregarse a Dios de modo exclusivo. Se podría preguntar uno cómo se concilia entonces este deseo de la virginidad y del matrimonio. Y lo vamos a encontrar ahora dentro de unos elementos importantes cuando hablemos, por ejemplo, de lo que significa la castidad dentro de la vida matrimonial. De manera que el matrimonio, aún el matrimonio ya judío, que luego va a ser reformado por Cristo, que lo vuelve sacramento, se genera bíblicamente como la intimidad de la comunión conyugal de vida y amor, que se establece sobre esa alianza que los cónyuges hacen, es decir, sobre ese consentimiento personal e irrevocable. Ese viene siendo el desposorio judío que vivieron José y María. Si nosotros miramos un segundo elemento, es el de José, que es esposo, según las Escrituras, como descendiente de David, que nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, de cuya raíz brota Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, que lo leemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, y como esposo de María, San José es la pieza que va a unir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Son muy significativas las palabras dichas a José: no temas en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Eso lo leemos en Mateo en el capítulo 1. Esta palabra explica el misterio de la esposa de José. María es virgen en su maternidad. En ella, el Hijo del Altísimo asume un cuerpo humano y viene a ser Hijo del Hombre. Y es significativo porque Dios se dirige a José por medio de las palabras del ángel, y se dirige a él por ser él el esposo de la Virgen de Nazaret. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una confirmación muy especial del vínculo esponsal
existente ya antes entre José y María. Por eso el mensajero dice claramente a José, no temas tomar contigo a María, tu mujer. Por tanto, lo que había tenido lugar antes, esto es su desposorio con María, había sucedido por voluntad de Dios y consiguientemente había que conservarlo. En su maternidad divina, María ha de continuar viviendo como una virgen, esposa de un esposo. En las palabras de, digámoslo así, la anunciación nocturna que tuvo José, José escuchó no solo la verdad divina acerca de la vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación, la vocación de ser esposo de María y padre putativo, padre adoptivo de Jesús. Y se precisa dentro del matrimonio con unas tareas que luego la vamos a ver en la tercera diapositiva, las tareas precisas que va a tener José y los derechos que va a tener sobre Jesús, como el caso de, por ejemplo, ponerle un nombre. De manera que María está desposada con un hombre llamado José de la casa de David, como lo leíamos en el Evangelio de San Mateo. La naturaleza de ese desposorio se explica cuando María, después de haber escuchado lo que el mensajero le había dicho sobre el nacimiento, ella hace la pregunta, ¿y cómo va a ser eso si no conozco varón? Entonces no se contradice, está desposada con él, el contrato, pero todavía no está conviviendo con él, el matrimonio. Entonces, démonos cuenta que el matrimonio con María es el fundamento jurídico, digámoslo así, de la paternidad de José. Los evangelistas, aún afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad de la madre, llaman a José esposo de María y a María esposa de José. Por tanto, el hijo que va a tener María también es hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que les une. Por eso Jesús es descendiente de David. Esa descendencia le viene precisamente de su papá, que es José. Si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participara por medio del pacto conyugal de la excelsa grandeza que tiene María. Si a María Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres, a José le podríamos decir también, bendito tú entre los hombres por las tareas que Dios mismo te ha confiado. Entonces, tengamos en cuenta que de este acto humano, deliberado, libre, que José y María realizaron, de entregarse mutuamente, nace una institución, una sociedad que está confirmada por la ley divina, por el cual ese pacto conyugal ya no los hace dos, los hace una sola carne. Eso hay que tener unas exigencias, como es la fidelidad, como es la unidad, como es la indisolubilidad, de lo que más adelante les voy a hablar un poquito. Entonces ahí vemos la figura que José muestra las escrituras acerca de José. Surgen entonces unos compromisos. ¿Cuáles serían los compromisos morales que los esposos van a tener? Y yo se los señalo como en estos 7 elementos que son relevantes, no solo del compromiso moral que tienen José y María, sino del compromiso que todos los esposos cristianos deben vivir y vivir en plenitud. El primero de esos compromisos es la fidelidad. Y la fidelidad surge de la fe que yo le tengo al otro y que el otro me tiene a mí, del compromiso de fe que yo he hecho con el otro y que el otro ha hecho conmigo. O sea, es un ejercicio que se va puliendo permanentemente, el ejercicio de vivir en fidelidad, de vivir en fe con los compromisos que se van asumiendo, con las tareas que se van teniendo en el día a día de la vida. El segundo es descubrir ese designio de Dios en la vida de pareja. No podemos sustraernos del plan de Dios. El plan de Dios hace parte del camino de santificación que Dios ha trazado para todos nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esa es la tarea. Estamos dentro del designio de Dios. De ahí que la pareja no puede desconocer que su relación recíproca hace parte de ese plan de salvación.
El camino del matrimonio es un camino de santificación. ¿Cuál es la diferencia entre una unión libre y un matrimonio sacramento? Que el camino del matrimonio sacramento es un camino de santificación. Estoy entrando dentro de esa gracia sacramental que Dios nos da, imbuido dentro de ese plan de salvación que Dios ha trazado para todos nosotros y en el que todos nosotros cooperamos con Dios. Es un camino, el matrimonio, como cualquier vocación, es un camino en el que tenemos que cumplir ese designio de Dios, llegar al conocimiento pleno de la verdad. En tercer lugar, como compromiso moral, es la santificación de cada uno. Nosotros nos santificamos en nuestra propia realidad. Yo me tengo que santificar desde mi ser sacerdote. Por consiguiente, en la vivencia del sacerdocio ministerial que tengo, de mi compromiso con Dios y con la iglesia, o sea, con cada uno de ustedes, estoy haciendo un camino de santificación. Los esposos, por su parte, están haciendo ese camino de santificación a partir del matrimonio, dentro del matrimonio, desde la misma realidad matrimonial. No se trata de una monja o de un cura, se trata de un esposo y una esposa. Y por eso cada uno, que todos iguales por la gracia del bautismo, todos estamos llamados a buscar y a procurar la santidad de nuestra propia vida. Cómo estoy asumiendo mis compromisos, todos en su conjunto, cómo estoy haciendo mis tareas, cómo estoy viviendo el ejercicio de mí, el ejercicio esponsal se llama eso, el ejercicio de la vida marital que se va teniendo. Es el ejercicio de la santificación, que a veces va a exigir cruz, obviamente, que a veces va a exigir sacrificio, que a veces va a exigir entrega. Entonces, ahí hay un ejercicio importante de santificación. Yo no me santifico a pesar del matrimonio, sino que me santifico desde el matrimonio en el caso de los esposos. En cuarto lugar, como compromiso moral aparece la solicitud y la vigilancia. Eso hace referencia ¿a qué? A descubrir cómo yo tengo que ser solícito a las tareas que dentro de la vida matrimonial tengo. Y tengo que estar vigilando. Eso es lo que se puede denominar también como el autocuidado. Eh, Cada uno de nosotros tiene que cuidar lo que quiere, cuidar lo que valora. Si yo tengo una joya de gran valor, no la voy a dejar en la calle, al pie de la puerta, para que pase cualquiera y se la lleve. Si yo tengo una joya de gran valor, yo la cuido, yo la custodio. Por eso tengo que estar vigilante. El mismo Evangelio nos advierte, sean sobrios, el Evangelio no, la carta de San Pedro dice, sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe, dice San Pedro. Lo que hace eco a aquellas palabras que Jesús ya también advertía en el Evangelio: si el dueño de la casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, pues esa noche no duerme. Pero como uno no sabe a qué horas va a entrar el ladrón, tiene que estar vigilantes. Y vigilante significa estar atento, reconocer mi fragilidad, saber que yo puedo caer, cualquiera puede caer, ninguno de nosotros es un superhéroe, ninguno de nosotros es inmune a caer, por eso tiene que estar vigilante. Y la vigilancia requiere muchos más momentos de atención. No va a ser lo mismo, por ejemplo, el vigilante que llamamos centinela, centinela por las estrellas, es decir, el vigilante que cuida en la noche, tiene en su contra la oscuridad, tiene en su contra los sonidos que no logro identificar, distinto al vigilante que está vigilando de día, que tiene la luz del sol que le favorece y todo lo ve. Y ahí es cuando tenemos nosotros que tener mayor vigilancia en esos momentos de oscuridad que todos atravesamos en la vida, en esos momentos quizás de monotonía dentro de la vida matrimonial. Y ahí, por eso se las puse juntas, la vigilancia se une a la solicitud. Yo tengo que ser solícito frente a las tareas que tengo que estar atento a los compromisos morales que he asumido para poder estar atento a no caer, porque fácilmente también puedo yo perder la vigilancia y me caigo. La escritura también lo advierte, el que esté firme, cuidado no caiga. O sea que esa solicitud de vigilancia tiene que estar permanentemente entre nosotros y máxime que hay etapas de la vida en las que somos muy vulnerables, somos mucho más frágiles a las realidades que se nos presentan. En quinto lugar, como compromiso moral, tenemos que trabajar en nuestra propia perfección. Hay que darnos cuenta de una cosa. Uno de los elementos constitutivos del matrimonio es el proyecto de vida. Y en el matrimonio estamos hablando de dos personas.
cada una de las cuales viene formada por una familia, por un tipo de sangre, por una cultura, por una educación académica, por unos patrones de comportamiento que son distintos. Es imposible que hayan dos personas exactamente iguales, eso es imposible. Aún los hijos de una misma familia que han recibido la misma formación familiar y cultural y que puedan tener la misma sangre, tienen criterios y modos de ver la vida de modo distinto. Sin embargo, en la vida de pareja, esas dos realidades son como dos quebradas que convergen en un solo río, que se convierte en un proyecto de vida en el que se conjugan, se vinculan. Ninguno puede anular al otro. Cuando en una vida de pareja el uno anula al otro, se pierde la pareja. La vida de pareja es precisamente un poder caminar juntos. Hay una figura muy especial con respecto a la creación. Cuando se relata la creación de la mujer, dice que Dios hizo entrar a Adán en un profundo sueño y entonces de la costilla le sacó a la mujer. ¿Por qué no la sacó de la cabeza de Adán? ¿O por qué no la sacó de un pie de Adán? Porque si lo hubiera sacado de la cabeza está por encima de Adán, si lo hubiera sacado del pie está por debajo de Adán. La saca de la costilla para demostrar que hay un equilibrio. Por eso va a decir Adán cuando se despierta, ahora sí, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es decir, con esta me identifico, ¿por qué? Porque hay un equilibrio entre el uno y el otro. Pero en la relación de pareja hay que construir juntos una perfección que no se va a lograr si yo no estoy trabajando en mi propia perfección. Y mi propia perfección no puede ser un estado de superioridad o vanagloria que aplaste al otro. Al contrario, mi perfección tiene que estar revestida de una profunda humildad para descubrir cómo el otro también me perfecciona y cómo la convivencia en común nos tiene que llevar a la mutua perfección. Entonces, hay un compromiso moral importante dentro de la vida de pareja de trabajar por la propia perfección dentro de los esposos. El sexto elemento, el sexto compromiso moral es el de la indisolubilidad, lo que contradice cualquier carácter desechable de la vida de pareja. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, lo advierte el Señor en el Evangelio. Y la indisolubilidad no se logra como por un efecto mágico. No podemos nosotros pretender que porque ya se celebró el estado matrimonial, el sacramento, entonces ya, hasta que la muerte nos separe, aquí estamos, no tenemos que hacer nada. Al contrario, para la indisolubilidad tenemos que trabajar permanentemente. La insistencia de que Dios no es un invitado a nuestra casa, la insistencia en que Dios hace parte de nuestra familia, es el único que va a permitir ayudarnos a vencer las dificultades, porque la indisolubilidad no se genera a partir de la vida de laureles, de las cosas buenas y bonitas que nos pasen, no, la indisolubilidad se va generando y el lazo se va fortaleciendo, incluso paradójicamente a partir de las crisis, de las dificultades que se puedan suscitar dentro de la vida de pareja, de cómo en las cosas que quizás a veces no congeniamos nos vamos fortaleciendo por aquello que dice la Escritura. Cuando soy débil, entonces me doy cuenta que soy fuerte, porque la fuerza viene de Dios y no del hombre. Entonces la indisolubilidad que me va a ayudar a lograr con éxito la meta propuesta como pareja, tiene que ser para mí un trabajo permanente de fortalecimiento personal, de fortalecimiento de pareja, en el que personal y como pareja me abro a la gracia de Dios que me fortalece. Y el último elemento dentro del compromiso moral es el de la castidad conyugal. La palabra castidad hace referencia a la entrega del corazón. Fíjese usted, los sacerdotes hacemos la promesa del celibato, pero el celibato tiene que ser asumido desde la castidad del corazón. Y por eso esta palabra castidad vincula también a la pareja, a la realidad conyugal, y por eso se puede hablar de la castidad conyugal. ¿Por qué? Porque tiene que involucrar no solamente el acto externo de mi sentir y de mi consentir frente a muchas cosas, sino que tiene que brotar dentro del mismo corazón. La castidad es el ejemplo que nosotros imitamos de Cristo. Acuérdese que los consejos evangélicos, es decir, aquellas cosas que imitamos de Cristo son tres: la pobreza, la castidad y la obediencia. Y esas no son tres realidades que solamente afectan a los religiosos o religiosas,
o a quienes hemos entregado la vida al Señor. Esas son tres realidades en las que tenemos que estar imbuidos de modo permanente todos los que somos seguidores de Cristo. Uno de esos tres consejos evangélicos es precisamente la castidad, que es entregar el corazón. Y cuando yo estoy entregando el corazón, estoy entregando mi propia vida, y lo estoy entregando con alegría, lo estoy entregando con generosidad, lo estoy entregando con sacrificio, lo estoy entregando con momentos de amargura y de cruz, pero estoy entregándome desde el corazón. De ahí que la tarea de los esposos tenga como cometido fundamental el amarse permanentemente, el estarse entregando desde el amor el uno al otro, y por eso la importancia de trabajar desde mi compromiso moral esa entrega de la vida conyugal desde la castidad del corazón, la entrega misma del corazón. Estas 7 realidades las vivimos nosotros y las encontramos de modo particular en esa relación de pareja que José y María tienen como esposos. Hay fidelidad, hay descubrimiento del plan de Dios en ellos, hay una procura de la santificación de cada uno de ellos, hay una solicitud y vigilancia particular de José por María, como lo expresa la Escritura, y segurísimamente de María por José, aunque la Escritura no lo diga. Hay un trabajo por continuar la propia perfección, no podrían decir ninguno de los dos, ni José ni María, bueno, como ya Dios nos escogió para esto, ya somos perfectos, no tenemos que seguir vigilando. María misma, cuando saluda a Santa Isabel, le dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. O sea, ella reconoce su fragilidad y por eso seguramente a lo largo de toda su vida, como mujer, como esposa, como madre, trabajó en esta tarea de la propia perfección. Y el trabajo de la indisolubilidad, que los lleva, según nos dice la tradición, hasta que la muerte los separó, porque según la tradición, José murió primero que María. Y viviendo, obviamente, desde el corazón su castidad conyugal. Esos serían como los compromisos morales de los esposos que todos ustedes, que sean esposos, están llamados a trabajar y a vivir, y que José vivió profundamente. Un cuarto elemento sería descubrir propiamente lo que es la realidad del matrimonio. Y nos damos cuenta que el matrimonio es un consorcio, es decir, un acuerdo que hacen dos personas libres, y un acuerdo, un consorcio que hacen para toda la vida. Cuando esto se hace como acuerdo, el acuerdo involucra a las dos partes. Si yo le voy a vender a usted una propiedad, usted me la va a comprar, el acuerdo está en que yo le vendo y el acuerdo está en que usted me compra. Fíjese que ya ahí hay un acuerdo, ahí hay un consorcio. Aquí se trata de el acuerdo por la propia vida que se hace para toda la vida. Este acto tendrá que ser obviamente deliberado y tendrá que ser libre, porque si no es un acto que diríamos sí, es nulo. ¿Qué significa que sea deliberado? Deliberado significa que es pensado, que es sopesado, que se calculan los pros y los contras de la realidad que nosotros vamos a vivir. De ahí la importancia, por ejemplo, del noviazgo. El noviazgo tiene que ser una proyección para eso. A ver, yo sí estoy en condición de asumir una realidad, un vínculo así estrecho para toda la vida con esta persona. Si empatizamos, si tenemos un proyecto de vida en el que podemos trabajar juntos, mi carácter y el de la otra persona si compaginan de una manera especial. Y tendríamos 5 elementos que ahí se los señalo en la diapositiva para trabajar dentro de esa unión que los esposos tienen que procurar. El primer elemento es que se tiene que generar una comunión auténtica. La comunión hace referencia a la común unión. Hay una unión en común que no puede ser falseada por intereses distintos a la configuración y a la conformación de la vida. Cuando lo que nos une son cosas superficiales, cuando lo que nos une son cosas pasajeras, esa comunión no va a poder ser auténtica. Piense, por ejemplo, cuando lo que nos une es la belleza del otro, ¿qué más efímero que la belleza? La belleza pasa, pasan los años, pasa la juventud. Y entonces, si mi vinculación con la otra persona está basada en una cosa que es superficial, pues se va con esa cosa. Si la unión con el otro está vinculada por cosas materiales, el mismo Evangelio lo dice, el ladrón se lo roba, la polilla lo corrompe.
un terremoto destruye la propiedad que tengo, entonces, ¿en qué puede estar? Entonces, la comunión tiene que estar fundamentada en esa realidad interior que me vincula con el otro. ¿Qué es lo que nos une? Y esa tiene que ser una preocupación permanente no solo de los novios, porque la fase del noviazgo es una fase muy pasajera. Esa tiene que ser una realidad de los mismos esposos. ¿Qué es lo que a nosotros nos une? Y a veces aparecen los hijos, pero a veces no. Y la comunidad matrimonial tiene que subsistir. Y aunque aparezcan los hijos están por un ratico. Fíjese que los hijos, como dice El Camino de la Vida, esta canción tan bonita que nosotros tenemos, los hijos crecerán y un día se irán para muy lejos. Pero la comunidad de la pareja tiene que estar ahí fortaleciéndose. De ahí que la comunión tiene que ser auténtica en la medida en que estamos unidos en lo que es verdadero, en lo que es noble, en lo que es honesto, en lo que es justo. Y ahí es un trabajo que permanentemente los esposos tienen que estar trabajando. ¿Qué genera en nosotros dos esposos una auténtica comunión? La importancia, por ejemplo, de la comunicación. Si a veces miramos objetivamente las grandes dificultades que puede tener una vida de pareja, es que no hay comunicación. Suponemos las cosas. Ya llevamos tanto tiempo viviendo juntos que al final tenemos el lenguaje de las cejas, con que se levanten las cejas o se cierran los ojos, como que ya el otro entendió, como que se pierde precisamente esa realidad de comunicación. Y tenemos lastimosamente muchos factores que afectan profundamente la comunicación. Por ejemplo, los medios mismos de comunicación nos informan de muchas cosas, pero nos desinforman de las cosas de nosotros. Entonces, televisores, radios, internet, rompen, son grandes enemigos de la comunicación en la vida de pareja. Entonces, este primer elemento es muy importante para fortalecer ese consorcio de toda la vida, es procurar la comunión y auténtica que genera entre nosotros una fuerte unión a partir de lo que juntos estamos construyendo. En segundo lugar, viene lo que se denomina el amor esponsal, es decir, es el amor que se genera entre los esposos. Podría resultar banal o podría quizás sobrar este esponsal, ¿no? Hablemos de amor, pero es que podríamos decir que hay diferentes tipos de amores. Uno es el amor que yo siento por mis papás, pero otro es el amor que mis papás sienten por mí. Es un amor filial y paternal, que no va a existir entre los esposos. ¿Por qué? Porque el esposo no es el papá ni el hijo de la esposa. Cuando eso pasa, eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Cuando el esposo se convierte en el papá de ella o cuando ella se convierte en la mamá de él, eso es un fracaso. Lo mismo que no es el amor entre los hermanos. ¿Por qué? Porque él y ella no son hermanos, son esposos. ¿Qué significa eso? Que están trabajando un proyecto de vida juntos, que están haciendo una entrega de una donación de su vida, que están juntos construyendo una vocación y por eso se están amando en una entrega profunda del uno por el otro. Es el amor esponsal que tenemos que entender como un amor de donación. Ya en otras ocasiones he tenido ocasión de compartirles los diferentes tipos de amor que existen para los griegos, que son 4. Vuelvo y lo repito. El uno es el amor de Eros, el otro es el amor de Filia, el otro es el amor de Estorge y el otro es el amor de Agapao. El amor de Eros es el amor de la superficialidad, y ahí viene la palabra erotismo, erótico, lo superficial, lo que va por encimita, el amor de atracción, que pasa muy rápido. Esa es la realidad, ese es un amor que pasa muy rápido. El amor de filia, de ahí viene la palabra filiación, es el amor de sangre, el amor que siento porque son de la misma familia. Hay unas personas que gustan buscar parentela y ver de quién son primos y de quién son sobrinos y con quién me vinculo en lazos familiares, a ver el apellido mío hasta dónde va con el suyo, a ver cómo nos encontramos. Pero es un amor que puede estar vinculado o puede estar desvinculado. Yo puedo tener muchos primos con los que no me veo sino cada funeral o cada matrimonio, eso no nos vincula. El amor de Estorge es el amor de aquellas cosas que no son comunes, o porque somos hinchas del mismo equipo, o porque tenemos los mismos hobbies, o porque nos gusta la misma literatura, o porque nos gusta la misma música, o porque trabajamos en el mismo sitio, o porque compartimos la misma universidad, o nos tocó compartir cuarto de universidad en una época de la vida. Cuando esa cosa pasa, se acabó la relación.
¿Por qué? Porque era la circunstancia lo que nos hacía estar unidos. Una vez que desaparece la circunstancia, se acaban las cosas. En cambio, el amor de agapao es el amor de donación. Cuando Juan, el apóstol evangelista, dice que Dios es amor, está diciendo Dios es agapao, y es el amor de donación, el amor de entrega, que como lo leemos en la carta de San Pablo a los Corintios, el amor que lo perdona todo, que lo aguanta todo, que lo soporta todo, que se alegra en la justicia, que no se goza en la mentira, sino que se goza en la verdad, en fin. A ese es el tipo de amor al que los esposos a lo largo de la construcción de vida que están haciendo juntos tienen que llegar. En tercer lugar, viene una figura muy especial y es la figura de la amistad. Porque la amistad implica la donación y la liberalidad. Yo soy amigo de quien quiero ser amigo. Yo soy hermano del que la sangre me puso en el camino. Yo no escogí a mis hermanos ni mis hermanos me escogieron a mí. En cambio, a mis amigos yo los escojo. Y aquí en la relación de pareja es fundamental que él y ella sean amigos. Es decir, que él y ella se tengan en prioridad frente a los otros, porque si no, podría convertirse en una soledad compartida. Vivimos juntos, pero ni me conoce ni le conozco, ni comparte conmigo ni yo comparto con la otra persona. Entonces, la amistad es lo que va a permitir que se consolide este consorcio para toda la vida. En cuarto lugar, dentro de este título de consorcio para toda la vida, hay que descubrir lo que se convierte en una vocación de servicio. Darme cuenta que mi objetivo es ser servidor, descubrir que el otro es mi hermano, descubrir que en el otro tengo que ejercitar la caridad. Y el primer lugar para ejercitar la caridad es en aquella persona que yo escogí para que caminara conmigo en este servicio. Entonces no puedo pretender ser servido permanentemente sin ser servidor. Solo sabe vivir aquel que sabe servir. Entonces, ¿cómo en esa relación de pareja yo me convierto también en un servidor del otro? Y al mismo tiempo el otro se convierte en un servidor mío. O sea, juntos nos complementamos. Es la complementariedad en las situaciones que tenemos. Y en quinto lugar está la intimidad, que la intimidad es lo que va a implicar entrar en lo íntimo del otro, en el conocimiento íntimo del otro, de lo que el otro siente. Es la empatía profunda por el otro y del otro por mí, porque eso es lo que va a marcar la diferencia frente a cualquier otro tipo de relación. La intimidad va a marcar el entrar en el conocimiento del otro, lo que el otro realmente es. Bueno, si estas 5 cosas se trabajan, esa configuración para toda la vida va a ser una realidad que va a fortalecer, incluso a defender esa vida de pareja generada dentro del matrimonio, para lo cual el sacramento particularmente está orientado. Vea que ninguna de estas 5 realidades son cosas mágicas, ni que las venden en cualquier supermercado, ni las puedo comprar por internet. Son realidades que tengo que trabajar y en las que me tengo que donar. Si nosotros miramos la sagrada pareja de José y de María, encontramos que hay una comunión de amor. Hay un amor profundo entre José y María. Hay una amistad estrecha que los lleva a trabajar juntos dentro de ese proyecto de salvación que Dios ha trazado para toda la humanidad y que a ellos ha encomendado de manera particularísima. Hay un servicio particular y profundo que ellos realizan dentro de ese designio de Dios y hay una intimidad estrecha entre José y María. Y viene el quinto y último elemento, que sería cuáles son de todos estos la tarea de los esposos. Entonces, las clasifico como dentro de estas 5 cosas, dándonos cuenta que la primera de las tareas es la donación, el darse. La tarea de la donación es una tarea clave y fundante. ¿Cómo me entrego? Ahí viene la entrega que yo le doy, la donación. Yo no puedo dar lo que no tengo. No le podemos pedir peras al olmo. Es un refrán muy popular que nosotros conocemos. Nadie da de lo que no tiene. En la vida de pareja, ¿yo qué es lo que dono? Yo dono mi vida.
y la dono al otro para que juntos construyamos un proyecto de vida. Entonces, lo primero es la donación como facilidad de entrega. Segundo lugar es la disponibilidad de voluntad. Yo doblego mi voluntad frente al otro. Yo no puedo pretender que el otro doblegue su voluntad frente a mí, porque entonces no es una relación de pareja, es una relación de superioridad frente al otro. La disponibilidad de la voluntad implica que yo me dono, que yo declino y que el otro a su vez se dona y declina. Ahí es cuando entra en la voluntad del uno y la voluntad del otro la posibilidad de construir juntos un proyecto de vida. Y eso va matizándose con el paso de los años. Aquí seguramente dentro de los que me están escuchando hay parejas que llevan muchos años, otros llevarán menos, pero se van dando cuenta cómo el paso de los años va poniendo este ejercicio con una mayor claridad. Cuando es en positivo, también puede volverse negativo. Puede que al final terminamos siendo un par de cascarrabias que vivimos juntos y cada uno obstinado y llevado a su parecer, y eso se convierte en una guerra absoluta. En cambio, cuando doblego mi voluntad y el otro también, vamos juntos como amoldándonos en el largo del camino. Un tercer elemento dentro de esta tarea de los esposos viene siendo la procreación de la prole y la educación de la misma. Es una tarea en la que también se van viviendo diferentes etapas. ¿Por qué? Porque no todos los hijos van a tener la misma educación en todo el tiempo. Eso sería un absurdo. Yo no puedo pretender que a un hijo lo voy a educar lo mismo cuando tenga 5, que cuando tenga 20, que cuando tenga 40 años. Hay momentos distintos. La paternidad va a estar ahí siempre latente, pero hay momentos particulares y esa es una tarea fundamental de los esposos, sobre todo cuando ya se genera esta apertura a la vida. Hoy no quiero concentrarme en esto porque ya habrá otro momento en el que hablemos de San José, el padre, o sea, el papá. Entonces ya hablaremos de la paternidad propiamente. Pero aquí sí me parece importante resaltar este elemento porque hace parte constitutiva de la vida de los esposos. No es la parte única y esencial, porque entonces podrían decir los esposos que la vida no les ha dado hijos, que entonces pues no tienen nada que unirse, ¿no? Es un elemento constitutivo, pero no un elemento único y excluyente de los otros. Hace parte de todo el conjunto de lo que hemos venido trabajando. La cuarta tarea es obrar en conciencia, es decir, obrar con rectitud en la presencia de Dios. Si cada uno pone con rectitud sus tareas, dándose cuenta que es frágil, que a veces ha caído, que a veces se ha equivocado, pero vuelve y recupera como su caminar, hay que darnos cuenta de eso. Y la importancia de formarnos en una conciencia moral. ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios me propone en este momento de mi vida? ¿Y cuál es la tarea que yo tengo que hacer? Tengo que obrar en conciencia. Lo otro sería estar criticando el momento que me está pasando, estarme dando golpes de pecho y amargura por lo que me está pasando, entonces dejo de obrar. Si nosotros miramos la figura de José, pues nos damos cuenta que obra en conciencia haciendo lo que humanamente puede hacer. A José no se le pide que haga cosas extraordinarias, está haciendo lo que correctamente puede hacer. ¿Qué hizo en Egipto? ¿Qué hizo en Nazaret? O sea, obró en conciencia en lo que Dios le estaba diciendo. Hizo lo que el ángel le mandó. Y finalmente, dentro de la tarea de los esposos está la salvaguarda de la vida. Es decir, una defensa profunda de la vida de donde nace la misma familia. Una defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. Hay una vinculación estrecha, porque ahora lo veíamos en la primera parte cuando les hablaba del desposorio judío, cómo la boda en los matrimonios judíos se convertía en la apertura a la nueva vida. Es una nueva vida que se genera, una nueva familia que se construye, una nueva tarea creadora que se realiza. De ahí que los esposos sean los primeros llamados a salvaguardar esa vida con su propio testimonio. Si miramos estas tareas en José, nos damos cuenta que se cumplen perfectamente, porque se donó profundamente a María y obviamente a su hijo José, porque dispone su voluntad a lo que es la voluntad de Dios, obrando y actuando en conciencia, porque se preocupa en esa tarea de padre putativo y obviamente de educar a Jesús en las cosas que tiene que hacer, y como les digo más adelante en otra catequesis, si Dios nos presta la vida, podremos hablar de José como papá. Luego obró en conciencia, sabiendo que tenía que cumplir con sus responsabilidades, y salvaguardó la vida, defendiéndola sobremanera a Jesús y a María, como cuando el caso de Herodes, que se va persiguiendo. Con
como 5 realidades que les he querido presentar. Encontramos entonces a José, el esposo de María, que encontró en ese camino de ser esposo y obviamente de ser padre putativo de Jesús, la posibilidad de santificarse. Gracias a todos por su participación en esta catequesis.